Ahora al anuncio del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Ya lo tienen ahí? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ahora vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 26. Ahí nos dice, Mateo nos da una información, acuérdense que tenemos que irlos viendo al mismo tiempo porque pues son evangelios sinópticos. Ahí nos dice, la información que Mateo nos da es que María estaba desposada con José. Recuerden que desposada quiere decir que estaban comprometidos para casarse, ¿sí? Era el periodo en el cual ya José había pedido la mano de María para casarse y estaban en los preparativos para la boda. Sin embargo, en la cultura judía ya se consideraba que María pues era una mujer casada, ¿sí? Entonces, Mateo es quien nos da esta información y nos dice que antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice Lucas, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, ¿dónde vivía María? En Nazaret. Nazaret estaba al norte de Israel, ¿sí? Al norte de Israel estaba Nazaret en la provincia de Galilea. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces aquí el ángel Gabriel le está diciendo a María cómo se va a llamar ese bebé, ¿sí? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. O sea que el ángel no solamente le está dando el nombre, sino que también le está revelando, ¿sí? Le está diciendo a María que ese bebé es el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Sí? Entonces, cuando el ángel le dice a María,
salve, muy favorecida. Esto lo que quiere decir es de gracia. En el original lo que quiere decir es llena de gracia. O sea que ya sabemos lo que es la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. No es porque María haya hecho méritos, ¿sí? No es porque María no tuviera ningún pecado, como dicen por ahí, ¿verdad? Que no, que María no cometió pecado. No, María era un ser humano, ¿sí? Y solamente fue la receptora de la gracia de Dios. Porque pues ya sabemos que toda la humanidad es considerada pecadora. ¿Sí? Dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ningún momento debemos interpretar de que María fue la receptora de la gracia de Dios porque María no tuviera pecado. ¿Sí? Estamos claros con eso. Simplemente María fue la receptora del favor divino y no una fuente de gracia para los demás. La fuente de gracia es Dios. Amén. Entonces, pues obviamente que María se turba al escuchar todas estas palabras porque si le está diciendo que este bebé va a ser concebido por el poder del Espíritu Santo, si le está diciendo que el poder del Altísimo la cubrirá, si le está diciendo que este bebé va a ser llamado Hijo del Altísimo, como una muchachita, porque María era una adolescente, ¿sí? María era una adolescente porque en el antiguo Oriente pues se acostumbraba a desposar a las niñas desde los 13 años. Y bueno, de hecho eso todavía hay lugares en el Medio Oriente donde realmente no ha cambiado, ¿verdad? Entonces esta niña pues era una adolescente y pues ese impacto de las palabras que le dice el ángel, o sea, como que Dios, ¿no? Y como que Dios en mi vientre, y como que un bebé que es Dios, ¿no? Y que yo lo voy a tener que cuidar y que yo lo voy a tener que amamantar y que yo lo voy a tener que ver crecer, ¿no? Obviamente que pues eso no era digerible, ¿no? Para María. Por eso ella se turbó con las palabras que le dijo el ángel. Entonces, ella no se podía pues imaginar esto, ¿no? Sin embargo, pues en la gracia de Dios, eso iba a ser posible, ¿no? Ese era el plan divino de Dios. Aquí se nos menciona que en el versículo 36 que María tenía una pariente y que esa pariente se llamaba Elizabeth. Más adelante vamos a hablar también de ella. Vamos a Juan, capítulo 19, versículo 25. Acuérdense que estamos estudiando los sinópticos. Y aquí tenemos otra información acerca de la familia de María, la familia. Dice la palabra, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz, al pie de la cruz estaba no solamente María, sino también una tía de él, ¿sí? También llamada María, y que era la mujer de Cleofas, ¿sí? Pues también ya sabemos que estaba María Magdalena y que estaba Juan, porque a Juan Jesús le dirigió unas palabras en la cruz, amén. Entonces, sabemos entonces por este evangelio de Juan que María, pues aparte de esta parienta, que probablemente pues era su prima, ¿no? También tenía una hermana que igual se llamaba María. Ahora vamos a Romanos 1:3. Y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David, según
la carne. Según la carne, ¿por qué? Bueno, porque ya sabemos que María desciende de la casa de David. Ujú. Entonces, María, a pesar de que se turbó con las palabras del ángel, pues nunca dijo que ella no iba a obedecer, ¿no? Sino al contrario, a pesar de que ella no entendía, ella pues aceptó, ¿no? Lo que el ángel le estaba diciendo. Entonces, aquí vemos a una María que obedece la voluntad de Dios, sin dudas, sin interrogantes, sin cuestionamientos, ¿sí? María en el versículo 38 finalmente responde, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos que esta jovencita, a pesar de que ella no entendía nada, obedeció, aceptó la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, sí hay cosas de María, ¿verdad? Que necesitamos imitar sin duda alguna. Sin duda alguna, esta mujer era una sierva de Dios, ¿no? No debemos adorarla, sin embargo, sí tenemos que reconocer que había virtudes en ella, ¿no? Y pues aquí se evidencia, ¿no? Que era una mujer obediente a Dios, porque pues cualquier otra hubiera, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? Pues explícame, ¿no? Como dice, barájamela más despacio, ¿no? Pero no, no, en ningún momento, ¿verdad? Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, cuando María se entera de todo esto, va a casa de su prima o su parienta, pues de eso nos habla en el versículo 39. Pero antes de eso vamos a leer cómo fue el anuncio de ese otro bebé que nació 6 meses antes de Jesús, porque ya vemos que el capítulo 1, versículo 26 dice al sexto mes, pero al sexto mes de qué? Al sexto mes de que también le habían anunciado a la parienta de María, a Elizabeth, que también iba a tener un hijo cuando esta mujer era estéril. Entonces, ahí podemos ver entonces que Juan el Bautista y Jesús eran parientes y que Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. ¿Sí? Vamos a leerlo. Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y fíjense lo que le pasó a Zacarías, papá de Juan el Bautista. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, fíjense, 6 meses antes de que el mismo ángel Gabriel se le apareciera a María para anunciar sobre el nacimiento de Jesús, se le había aparecido a Zacarías. Pero Zacarías no creyó. A lo mejor no porque fuera un hombre incrédulo, sino porque imagínense, venimos de un periodo intertestamentario donde el Señor guardó 400 años de silencio y no hablaba con nadie. Imagínense, y de repente viene este ángel y se le aparece a este sacerdote y le dice: No, pues que yo vengo de parte de Dios a decirte que vas a tener un bebé. No, pues no lo pudo digerir el hombre. Entonces, pues el ángel dice: Pues no me creíste, vas a quedar mudo. ¿No? Pero pues sí, la impresión de Zacarías yo me imagino fue muy grande, ¿no? Porque pues el Señor no hablaba, tenía muchos años que no hablaba, que no mandaba mensaje alguno, ¿no? Y de repente a él, ¿no? Pero bueno, así actúa nuestro Dios. Entonces, posterior a esto, nos dice, el ángel va con María y María lo primero que hace es ir a visitar a su parienta, Elizabeth. Y pues juntas se regocijaron. Fíjense, dice: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Judá estaba hasta el sur, o sea, se echó un viaje hasta allá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién le dijo eso a Elizabeth? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien se lo dijo, porque pues María ni siquiera ha abierto su boca, ¿cierto? Dice: Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Y aquí en este versículo 46 empieza un himno de alabanza a Dios,
de parte de María. Ese himno de alabanza se le conoce como el Magnificat, ¿sí? Entonces, este Magnificat dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esta alabanza que María está diciendo dice que Dios es su Salvador. Son detalles importantes que a veces pasamos por alto, porque no han escuchado ustedes María Salvadora nuestra. No, ella aquí dice en su alabanza: Dios mi Salvador. Ella en ningún momento se atribuye que es salvadora de nadie, al contrario, ella se reconoce como un ser humano que también es sujeta de salvación. Ella misma lo dice. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María está reconociendo que esa misericordia que ha recibido del Señor ha sido porque ella viene de una generación que le teme a Dios. La generación de David fue una generación que tuvo temor de Dios, ¿sí? Dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, aquí María hace referencia tanto a la ley como a los salmos, como a los profetas. ¿Por qué? Porque era una mujer judía que conocía la ley de Dios. Amén. Y aquí ella exalta al Señor, reconociendo que solamente el Señor es digno de toda la gloria. La siguiente. Entonces aquí está desglosado el Magnificat. María alaba a Dios por haberla bendecido. María alaba a Dios por su poder, por su santidad y por su eterna misericordia. María alaba a Dios porque la misericordia de Él y su juicio se extiende a toda clase de personas. María alaba a Dios por su bendición a Israel. Entonces, este Magnificat, este himno que María expresó en gratitud al Señor, nos habla de que María era una mujer humilde, una mujer que conocía su posición delante de Dios, una mujer que nunca se exaltó, una mujer que nunca se puso como redentora, ni como intermediaria, ni mucho menos, ¿no? Eso es algo que pues desafortunadamente este, la religión tradicional distorsionó en un punto de la historia de la iglesia, pero María nunca lo hizo. María nunca lo hizo. María es bendita entre las mujeres por ser el instrumento escogido por Dios para que su hijo entrara en este mundo. A ella le fue dado tan noble privilegio. Ella fue un ser humano como cualquier otro, que fue bendecida en gran manera. La Iglesia Católica Romana desde hace mucho fomenta el culto mariano y esto empaña la supremacía de Cristo por la adoración a su madre. Vámonos a Marcos.
Marcos 3, 31 al 35 dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, Jesús tuvo un respeto hacia María, pues porque la misma Biblia nos dice que él creció sujeto a sus padres. Sin embargo, nunca le rindió adoración. Jesús, aún en vida, exhortó que no se le diera honra desmedida a María. Aquí él dice, pues, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? ¿Sí? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Ahora vamos a Lucas capítulo 11, del 27 al 28, dice. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ujú. Entonces, aún en vida, exhortó Jesús a que no se le diera esa honra desmedida a María, ya que la adoración a María no tiene ningún fundamento bíblico. Vámonos a Apocalipsis 19. 19:10 dice, bueno, les voy a leer desde el 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, a lo largo y ancho de toda la palabra, a nosotros se nos exhorta a que el único digno de adoración es Jesús, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. El único digno de gloria, honra y alabanza es nuestro Dios. Amén. Entonces, María fue una mujer sencilla, quien siempre tuvo un bajo perfil en todos los evangelios. Como hombre, Jesús era su hijo, pero como Dios, Él era su Señor. Amén. Entonces, el Señor escogió a María, pero hay que tener cuidado. No debemos darle a María más honor que a Dios. Más bien debemos imitar su ejemplo de sumisión total a Dios. María estuvo con Jesús durante 30 años bajo su mismo techo antes de que iniciara el ministerio terrenal de Jesús. Lucas 2:51 nos dice que Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales. Dice Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso sucede cuando el niño Jesús se pierde en el templo, ¿no? Dice, este niño creció sujeto a sus padres, en su familia terrenal. Sin embargo, eso no quiere decir que María merezca adoración. Dice, Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales, a pesar de que él era ya perfecto y no podía ser perfeccionado por sus padres terrenales. María aportó la naturaleza humana de Jesús, por lo que probablemente físicamente se parecería a ella. María y José
Dieron un hogar amoroso a Jesús en compañía de sus hermanos terrenales, que eran 4 hombres y al menos 2 mujeres. Aquí se cae otro mito, ¿verdad? María siempre virgen. No, pues no fue siempre virgen, ¿verdad? Aquí dice Mateo capítulo 13, versículo 55 y 56, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Entonces Jesús tuvo hermanos terrenales, claro, María y José tuvieron hijos propios biológicos de ellos. Y de esos hijos, por lo menos 4 eran hombres. De hecho, más adelante vamos a aprender que de esos hermanos, hubo 2 que escribieron evangelios, porque Jacobo, que es el mismo Santiago, era hermano de Jesús, ¿sí? Y Judas fue quien escribió el libro de Judas, la carta de Judas, que están en el Nuevo Testamento, era hermano de Jesús. Y ellos posterior a la resurrección fue cuando creyeron en él y empezaron a servir en la iglesia primitiva. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el servicio que María le brindó a Dios era cumplir el papel de madre con todas las obligaciones y responsabilidades que eso implica. Ahora vamos a ver la infancia de Jesús en los evangelios. Solamente Mateo y Lucas nos hablan sobre la infancia de Jesús. Vamos a continuar la historia. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 2. Dice la palabra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Entonces aquí ya vemos el motivo por el cual, si José y María vivían en una aldea llamada Nazaret en la provincia de Galilea, tuvieron que hacer un viaje hacia el sur de Israel hasta Judea. Dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nomás que aquí se me pasó un detalle importante. Espérenme, vámonos a Mateo. Mateo. Mateo 1:19, porque esto fue antes. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo,
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí está el otro protagonista de la historia, José. Ya sabemos que a María el ángel le anuncia y María arregla su mochilita y se va a visitar a la parienta y se echa 3 meses por allá, dice la Biblia. María regresa y José se queda así. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú qué andabas haciendo por allá, no? ¿Qué fuiste a hacer por allá, María? ¿No? Y dice la Biblia que José pensó en dejarla. Pues imagínate. María se desaparece 3 meses y viene diciendo que está embarazada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Señor le da un sueño a José, ¿sí? Le da un sueño a José. En ese sueño se le aparece un ángel y el ángel le dice, José, no temas en recibir a María, porque efectivamente ese bebé que ella tiene fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Pero imagínense, hermanos, o sea, si nosotros nos ubicamos en el contexto de las cosas que están ocurriendo, estos son un par de jóvenes que se van a casar, que ya están comprometidos. Si José no hubiera aceptado a María, no hubiera aceptado ese embarazo de María, lo que le esperaba a María era que la apedrearan por adúltera en una plaza pública, porque eso era lo que decía la ley. Eso era lo que decía la ley. A María lo que le esperaba era morir apedreada en una plaza pública por adúltera. Y José era un hombre temeroso de Dios. José, perdón, conocía la ley de Moisés. Dios le habla a a José, ya se me cuatrapearon los nombres. Dios le habla a José por medio del sueño, ¿sí? Y José obedece también al Señor y recibe a María y asume que ese bebé que está esperando María es su hijo y la protege. ¿La amaba o no la amaba? Eso sí era un amor bonito. Imagínense. Eso sí era un amor bonito. Porque si José la hubiera abandonado en ese momento, pues no se hubiera cumplido nada, ¿verdad? Sin embargo, este par de jovencitos estaban en el propósito divino del Señor para que Jesús viniera a esta tierra, porque eran dos jovencitos obedientes al Señor. Y solamente así se pudo cumplir lo que el Señor ya tenía planeado. Entonces, José inmediatamente recibe a María. María no podía hacer ese embarazo pues en su casa, ¿no? De su papá y su mamá. Él inmediatamente la recibe porque en el tiempo del desposorio todavía la muchacha vivía en su casa y el muchacho en su casa. Era como el tiempo de preparación para la boda, no vivían juntos todavía, por eso pues no podía haber un embarazo, ¿no? Entonces, al asumir José el embarazo, pues ella queda libre porque pues ya estaban desposados, ¿sí? Entonces, por este motivo, cuando fue el momento en el que el César da esta orden de empadronar a toda la población y que cada quien se mueva a su lugar de origen, pues José y María parten juntos, ¿sí?
Ya hemos visto siempre en todas las películas que va José con el burrito, ¿verdad? Todos asumimos que fue en burro. Todos asumimos que María se fue en un burrito porque pues ya estaba con la pancita, imagínense, se la agarró el parto allá y luego con ese viajecito, que no era un viaje corto, ese era un viaje de por lo menos 3 días, porque en ese tiempo pues no había, sí, pues no había Uber, no existía Aeroméxico, ¿no? Entonces eso era un viaje de por lo menos 3 días, desde Nazaret hasta Belén. Entonces sí, pues asumimos que se apoyó pues de algún animalito para llevar a esta mujer que ya estaba en días de su parto, ¿sí? Que sin duda alguna eso tuvo que haberle ayudado, ¿verdad? A tener un trabajo de parto más rápido. Entonces, sí, pues porque cuando las mujeres van a tener el bebé, pues, ¿qué es lo que le dice a uno? Vaya y camine, mijita, vaya y camine, ¿no? Vaya y camine, haga sentadillas, ¿no? Para que el bebé venga rápido, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues todos esos factores influyeron, ¿no? Pues llegan ellos, dice la palabra que ellos llegan a Belén y dice que estando ahí se cumplen los días del alumbramiento de María. Dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era como el hotel, sí, pues como un hotel, así se le llamaba a los hoteles en ese tiempo, que eran pues como casas familiares, porque pues no era un hotel como tal, ¿ves? Cierto, eran casas familiares que pues a lo mejor les sobraba algún espacio en sus cuartos que ellos tenían y entonces recibían a los forasteros, ¿sí? Por una renta, ¿no? Por un costo. Entonces, pues la palabra dice que el Hijo de Dios no encontró un lugar para nacer. No había un lugar donde esta mujer embarazada llegara a descansar y lo único que encontraron fue un pesebre y por eso Jesús nació allí, en un pesebre. Sin embargo, sabemos que todo esto estaba ya orquestado en el orden de Dios, ¿cierto? En su voluntad así tenía que ser. Entonces, nace el bebé en el pesebre y según las costumbres judías, a los bebés pues los envolvían en pañales, los bañaban y los frotaban con sal. Alguien que me busque por favor Ezequiel 16:4. ¿Sí ya lo tienen? Ujú. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Aquí habla Ezequiel de alguna de las costumbres judías que se tenían con los bebés, ¿sí? En cada lugar pues hay costumbres diferentes para recibir a los bebés. Hay lugares donde los bebés nacen y enseguida los bañan, ¿no? Hay lugares donde se esperan hasta el día siguiente. Dependiendo del lugar, ¿eh? No piensen que todos los hospitales del mundo hacen lo mismo, ¿eh? Cada país tiene su costumbre, ¿no? Según donde usted nazca, ¿no? Entonces, este, en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, probablemente fue entre el año 6 y 5. Sin embargo, aquí hubo un religioso de Roma que supuestamente él calculó el nacimiento de Jesús y dijo que Jesús había nacido en el año 0, ¿sí?
Y ahí comenzó pues un error de cálculo, ¿no? Pero por el tiempo en el que estaba gobernando Herodes el Grande, ¿sí? Se saca de que Jesús tuvo que haber nacido más o menos entre el año 6 y el año 5, ¿sí? Ahora vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8. La visita de los pastores. Dice la palabra. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ustedes saben que antes los rediles no tenían puertas. Entonces, ¿qué hacían los pastores? Los pastores eran los que dormían en la puerta del redil, cuidando que no se les saliera ninguna oveja y que no se les metiera un lobo, un oso a comerse sus ovejas. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, porque ellos tenían que dormir ahí en la puerta para que nada le pasara a las ovejas. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué fue lo que el ángel le reveló a los pastores? Que había nacido en la ciudad de David. ¿Qué decía la profecía de Miqueas 5:2? Que el Mesías iba a nacer en la ciudad de David, Belén Éfrata, ¿sí? ¿Qué más le reveló el ángel a los pastores? Un Salvador, que es Cristo. O sea, el ángel le dijo a los pastores, ya nació el Mesías, ya nació el ungido, porque Cristo significa ungido en griego y Mesías significa ungido en hebreo. Entonces el ángel les está diciendo, ya nació el que ustedes estaban esperando, porque esos pastores eran judíos. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Imagínense cómo se quedaron esos pastores. El Señor hace unas cosas así como para que a uno le dé un infarto, ¿verdad? Imagínense, están los pastores ahí en la noche, llega el ángel, les dice que nació el Salvador y luego dice que apareció con el ángel una multitud de ángeles, ¿sí? Estas huestes celestiales de las que habla la Biblia es una multitud de ángeles. Y toda esa multitud de ángeles decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Por qué se fueron a Belén? Bueno, porque el mismo ángel les dijo, ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. ¿Sí? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, en las películas luego muestran que los pastores iban siguiendo la estrella, ¿verdad? Pero no, aquí todavía no nos habla nada de la estrella. Aquí quien vino a dar el anuncio fue un ángel a los pastores,
¿sí? Y junto con ese ángel vino una multitud de ángeles a alabar a Dios. Entonces, ¿por qué los pastores se dirigieron a Belén? Pues porque los mismos ángeles le dijeron a los pastores, vayan a la ciudad de David, porque allá nació el Salvador. Ya ven cómo se nos van cayendo esas ideas que tenemos de las películas. Hay que leer bien lo que dice la Biblia, ¿cierto? Dice entonces que estos pastores, pues, eran personas humildes a los que ese ángel se apareció. Y la misma María había dicho en el capítulo 1, versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Fue a los humildes a quien el Señor primeramente les dio esta noticia de que había nacido el Salvador. El Señor envía a, a su ángel a darle la noticia a un grupo de pastores, no a los reyes de la tierra, porque Jesús no venía por ese tipo de exaltación. Jesús quería reinar en nuestros corazones, no en puestos políticos. Por eso, a quien el Señor da la noticia es primeramente a los pastores. Y el ángel claramente le dice a los pastores que este bebé es el Mesías, y claramente los ángeles que se aparecen adorando al Señor junto a este ángel que da el anuncio a los pastores, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El ángel está anunciando, los ángeles están anunciando por medio de esa alabanza que Jesús viene a implantar su reino en la tierra, que Jesús viene a traer paz a los corazones, porque en eso consistía el reino del Señor, amén. No era un reino de violencia como los judíos pensaban. ¿Qué sucedió después de esto? La circuncisión, la siguiente. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? La circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso todos los niños judíos, hasta el sol de hoy, se circuncidan al 8º día de nacidos. Vámonos a Génesis para que vean dónde surgió esto. Génesis capítulo 17. Dice la palabra, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí
y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y la bendeciré, sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, ¿qué había pasado aquí? Abraham había pecado con Agar, porque pues eso fue una idea de Saraí que el Señor nunca les dijo, estamos de acuerdo, sino que se desesperaron porque el Señor no cumplía la promesa que ellos querían ver ya, ¿no? Y entonces Saraí le dice: no, pues acuéstate con mi sierva y todo, y pues nace el muchachito de la sierva. Después de este tiempo, Después de este tiempo, Dios duró un periodo en donde no le hablaba nada a Abraham, y cuando le habla para hacer ese pacto. Y le dice: por medio de la circuncisión, esa será la señal del pacto, y todo niño judío debe circuncidarse a los 8 días. Entonces, por eso, dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, todo niño judío era circuncidado, ¿sí? El que hacía la circuncisión decía las siguientes palabras: bendito el Señor nuestro Dios, que nos ha santificado por sus preceptos y nos dio la circuncisión. Entonces, ¿saben qué es la circuncisión? Es cortarle el prepucio al niño, ¿sí? Entonces, el padre del niño pronunciaba estas palabras: quien nos ha santificado por sus preceptos y nos permite introducir nuestro niño en el pacto de Abraham, nuestro padre. En el acto de la circuncisión se le ponía el nombre al bebé, ¿sí? Y se hacía a los 8 días, y eso también tiene una explicación, pero bueno, ya el próximo miércoles les sigo contando porque ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a orar. Hermana Ever.